Sri Nityananda Charitamrita, Antya Lila, capítulo 5. El encuentro entre el señor Nityananda y Gadadhar Das. Una vez, el señor Nityananda expresó su deseo de llevar algunos adornos. Tan pronto como lo deseó, se manifestaron de manera inmediata ante él diferentes tipos de aderezos encantadores y valiosos, hechos de plata, oro y diamantes. Gentes afortunadas trajeron estos aderezos engalanados con joyas y corales. También trajeron tejidos finos y collares de perlas que entregaron al señor y le ofrecieron reverencias. Nityananda Prabhu se adornó con esas joyas conforme a su propia voluntad. Adornó sus 2 manos con pulseras de oro y se puso 10 anillos de oro con piedras preciosas engastadas en sus 10 dedos. Se adornó el cuello con collares divinos hechos de joyas, perlas y corales. Para satisfacer al señor Shiva, se ató al cuello un collar de rudraksha y un ojo de gato con oro y plata respectivamente. Preparó 2 hermosos zarcillos de oro, engastados con perlas, y se los colocó en las orejas. Se decoró los pies de loto con ajorcas tobilleras de plata, y se puso atractivos anillos en los dedos de los pies. Se vistió con tejidos de varios colores, blanco, azul y amarillo. Vestido así, tenía un aspecto sumamente encantador. Llevaba varios collares de flores hechos de jazmín y flores champaca que le balanceaban sobre el amplio pecho. Se puso pulpa de sándalo sobre sus bellos miembros y se adornó la cabeza con un turbante hecho con las telas más finas, embelleciéndolo con flores de colores. La belleza de su cara, sumamente atractiva, derrotaba la belleza de millones de lunas. Estaba constantemente sonriendo y cantando el nombre de Hari. En la dirección hacia la que dirigiera su mirada, sus ojos de loto derramaban lluvias de Krishna Prema. Tomó un bastón realizado en hierro, bellamente esculpido, cuyos extremos estaban chapados en oro. Llevaba siempre este bastón en la mano, al modo del señor Balaram, que solía llevar uno semejante. Todos los devotos de Nityananda que participaban de los sentimientos de los pastorcillos de Brindaban ofrecieron variados adornos como brazaletes, pulseras, ajorcas, tobilleras, anillos, collares de flores, un cuerno, un bastón, una flauta, una cuerda y un collar de gunya a su amado Nityananda. Nityananda, por su propia voluntad, disfrutó de variados pasatiempos con sus devotos. El señor Nityananda, junto con sus acompañantes, visitó las casas de los devotos. El sumamente resplandeciente Nityananda viajó a todas las aldeas situadas a ambas orillas del Ganges. El señor Nityananda estaba saturado de velocidades trascendentales. Su nombre y su forma no son diferentes. El mero hecho de contemplarle cautivaba a todas las entidades vivientes. Incluso los ateos ofrecían de inmediato plegarias a Nityananda en cuanto lo veían. De súbito sentían el deseo de ofrecérselo todo. El cuerpo de Nityananda Swarup es dulce y sumamente atractivo. Él derramó generosamente su misericordia sobre todo el mundo. Aun cuando estuviera comiendo, durmiendo o viajando, no perdía ni un solo segundo sin hacer Nama Sankirtan. Allí donde Nityananda hiciera Sankirtan y bailara en éxtasis, cautivaba a centenares de personas. Los niños analfabetos de las aldeas arrancaban grandes árboles de cuajo sin la menor dificultad, rugían en voz alta mientras se extraían los árboles, iban corriendo por todas partes gritando «¡Somos pastorcillos!». La fuerza de un niño era tal que ni 7 personas juntas eran capaces de controlarlo. Los niños rugían jubilosamente como si de leones se tratara y cantaban «Toda gloria a Sri Krishna Chaitanya, toda gloria a Sri Nityananda». Nityananda Prabhu, el alma de todos, cautivaba también los corazones de los niños. Algunos niños no comieron nada durante todo un mes. La gente estaba maravillada al ver estas cosas. Todos los devotos estaban estremecidos de amor extático, pues Nityananda Prabhu se había convertido en su único refugio. El señor Nityananda solía alimentar a cada uno de ellos con sus propias manos, tratándolos como a hijos. A veces ataba a alguien con una cuerda e incluso le pegaba mientras reía fuertemente de alegría. Nityananda fue un día a la casa de Gadadhar Das para demostrarle su afecto. Gadadhar Das Mahashaya se encontraba plenamente absorto en la bienaventuranza trascendental con los sentimientos de las gopis. Gadadhar Das se colocó un recipiente con agua del Ganges sobre la cabeza y empezó a gritar «¿Quién quiere comprar leche?». En su casa tenía una hermosa deidad de Sri Vala Gopala. La belleza y dulzura de esa deidad no tenían comparación.
Cuando Nityananda Prabhu vio la encantadora deidad de Balagopala, la mantuvo contra su pecho con gran amor y afecto. Cuando todos vieron que Sri Balagopala colgaba del pecho sobre el corazón del Nityananda Prabhu, empezaron a cantar en voz alta el nombre de Hari. El señor Nityananda gritó fuertemente y empezó a bailar, absorto en los sentimientos de un pastorcillo. Madhavananda Ghosh cantó un pasatiempo de Krishna en el que exige a las gopis que le paguen unos tributos. Avaduta Nityananda se sintió muy feliz al escuchar esta canción. La dulce voz del afortunado Madhavananda cautivó por completo el corazón de Nityananda. El señor bailó imitando los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. El afortunado Gadadhardas se olvidó de sí mismo, absorto en los sentimientos de las gopis. Él siempre se consideró una gopi. Mientras escuchaba los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, Nityananda Prabhu bailaba con una emoción de tal calibre que escapa toda descripción. Bailó de forma incomparable, exhibiendo todos los signos del amor y la devoción extáticos. El movimiento de su baile era similar al de los relámpagos. Sus manos y piernas eran sumamente encantadores. ¿De qué modo tan sorprendente movía los ojos y sonreía? El pasatiempo de sacudir la cabeza era maravilloso. Colocaba sus bellos pies juntos y saltaba arriba y abajo asombrosamente. Todos los hombres y mujeres flotaban en la felicidad del Krishna Prema gracias a la misericordiosa mirada de Nityananda. Su misericordiosa mirada era tan intensa que todos se olvidaban de sí mismos debido a la bienaventuranza espiritual. Por la misericordia de Nityananda Prabhu, todo el mundo logró fácilmente el amor y la devoción a que aspiran los sabios y los yogis. Si una persona tan grande como un elefante cesa de comer durante 3 días, se debilitará y no podrá caminar. Pero cuando un niño no come nada durante un mes y sin embargo actúa como un león, se trata, sin lugar a dudas, de la manifestación de la misericordia y la energía del señor Nityananda. Aun así, por la energía ilusoria de Sri Chaitanya, nadie era capaz de comprender este hecho. El señor Nityananda permaneció en la casa de Gadadhar Das absorto en el amor por Dios. Gadadhar Das se encontraba absorto en el trance mientras inducía a todo el mundo a que cantara el nombre de Hari. En la aldea de Gadadhar Das vivió un Kaji, sumamente pecador, que se oponía de manera vehemente al canto de los santos nombres del Señor. Gadadhar Mahashaya fue una noche, sin demostrar temor alguno, a la casa del Kaji, a quien todo el mundo temía. Él entró en la casa sin dejar de cantar los nombres de Hari. Todos los guardianes y sirvientes del Kaji le vieron, pero nadie fue capaz de adelantarse y hablarle. Gadadhar dijo: ¿Dónde está el Kaji? Canten ahora mismo el nombre de Krishna o les arrancaré ahora mismo la cabeza. El Kaji salió de su habitación tan furioso como el fuego. Sin embargo, al ver a Gadadhar Das se calmó. El Kaji preguntó: Gadadhar, ¿por qué has venido? Gadadhar dijo: tengo que decirte una cosa. Sri Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu han venido a este mundo y han hecho que todo el mundo cante el nombre de Hari. Tú eres el único que no ha cantado el nombre de Hari, por eso he venido. Canta ahora los sumamente auspiciosos nombres santos de Hari. Esos nombres te liberarán de todos tus pecados. El Kaji era, por naturaleza, una persona muy envidiosa. Sin embargo, no pronunció palabra. En vez de ello, quedó como paralizado. El Kaji sonrió y dijo: escucha, Gadadhar, mañana cantaré los santos nombres de Hari. Hoy haz el favor de regresar a tu casa. Tan pronto como Gadadhar Das oyó el nombre de Hari de la boca del Kaji, se llenó de amor extático. ¿Por qué mañana? Dijo. Ya acabas de cantar el nombre de Hari. A partir de ahora, ningún infortunio te sobrevendrá, pues has cantado el nombre de Hari. Gadadhar, dicho esto, quedó estremecido por el éxtasis y empezó a bailar y batir palmas. Luego Gadadhar Das regresó a su casa. El señor Nityananda residía en el cuerpo de Gadadhar Das. Esa era la gloria extraordinaria de Gadadhar Das, que se cuenta entre los devotos íntimos del señor Chaitanya. Gadadhar miró misericordiosamente al Kaji mientras los devotos se mantenían a cierta distancia. Este había convertido a la fuerza a los hindúes en musulmanes y era sumamente pecador, pero incluso alguien tan pecador como el Kaji no tiene más remedio que abandonar la violencia gracias a la misericordiosa compañía de los devotos de Krishna. Es un hecho cierto que ni siquiera serpientes, fuego o tigres amenazan a aquel que se encuentra absorto en la conciencia de Krishna.
Los devotos de Nityananda Prabhu recibieron con suma facilidad, por la misericordia de Nityananda Prabhu, el amor y la devoción que el señor Brahma desea, así como la atracción por Krishna en la que sueñan las gopis. Oh hermanos, adoren por favor los pies del loto de Nityananda Prabhu. Es gracias a su misericordia que se obtienen los pies del loto de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya y Sri Nityananda Prabhu son mi propia vida. Yo, Vrindavan Das, canto las glorias de sus pies de loto.